Sean todos muy bienvenidos. Hay alegría en nuestro corazón por este privilegio que el Señor nos concede de llegar a la finalización del libro que hemos estado estudiando por las últimas 3 semanas, que es el libro de Ruth. Hemos considerado esta historia de esta familia hebrea de la tierra de Belén de Judá que se había trasladado a la tierra de Moab por tiempo de hambruna en la tierra prometida, y este acto inadecuado de desobediencia había traído consecuencias severas: la muerte del padre de familia, la muerte de los 2 hijos del matrimonio y la pérdida económica. Llenos se fueron, vacíos retornó la madre de estos 2 hijos, la esposa de Elimelech, o sea, Naomi. Pero no retornó sola, sino que consigo vino una amiga, más que una amiga, Ruth, amiga por lo que significa su propio nombre. Ruth, una mujer extranjera persuadida a través del Dios vivo y verdadero a confiar en él, en su palabra. Y así esta jovencita, viuda ella también, vino junto a su suegra a la tierra de Judá. Y allí empezamos a ver la obra del Señor. Si bien podríamos decir que la obra del Señor comenzó en Moab, convenciendo a Naomi de retornar, la obra del Señor empieza a desarrollarse en estas 2 mujeres, las cuales ante la situación terrenal eran muy vulnerables, las cuales no podían sustentarse a sí mismas, pero Dios no desampara a su pueblo. Dios tiene, su palabra lo enseña, su ley tiene consideración especial por los necesitados, en particular 2 grupos: huérfanos y viudas, junto con el menesteroso, el pobre, el extranjero, y a estas viudas no las desamparó, sino que proveyó para ellas. ¿Y qué proveyó? A través de la confianza de Ruth y su esfuerzo proveyó un sustentador, un hombre piadoso, generoso, dadivoso, el cual bendijo no solo con las obras, sino que con una doble porción. Estamos hablando de Booz, este hombre poderoso en Israel, un hombre de recursos, el cual no fue ajeno al padecimiento de estas viudas. Así le bendijo. Y este hombre no fue casualidad que participase de la vida de estas viudas. Es un apuntado por Dios para un acto especial que vamos a ver hoy. Como lo vimos en la semana pasada, Ruth, temerosa de Dios, conocedora por su suegra Naomi de la palabra de Dios, se dispuso como sierva a que Booz la redimiese, porque está Booz habilitado a redimirla como un familiar de Elimelech, siendo la ley de Dios la voluntad de que el difunto que no quedase olvidado, sino su nombre fuese perpetuado en Israel a través de una descendencia. No, Ruth tiene hijos, necesita procrear, y para ello debe unirse no a cualquier esposo, sino a un familiar de la casa de Elimelech. Ruth, como moabita, si no le interesase la voluntad de Dios, se podría haber casado con quien a ella hubiese deseado, mas no se interesó en cualquier hombre, sino que se dispuso como sierva a que se cumpliese la ley de Dios. Esto demuestra el temor, la confianza de Ruth en el Dios de Israel, y así vemos a Booz interesado en cumplir este mandamiento. Pero culminamos la semana anterior con una dificultad. Hay un familiar más cercano que Booz y él tiene la potestad o la posibilidad de obedecer el mandamiento y redimir. La invitación es dar lectura al capítulo número 4 del libro de Ruth. Dice así la palabra de Dios. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad.
redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron los del pueblo, todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llevó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Raham, Raham engendró a Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios en este libro. Versículo 1 lo releemos, dice así, y Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí el pariente cercano pasaba, de quien había hablado Booz. Allí Booz dijo, hey tú, ven, siéntate aquí, y así vino y se sentó. Habíamos visto al final del capítulo anterior que Booz, dispuesto a cumplir la ley de Dios de redimir a Ruth como familiar, como viuda sin descendencia, recordaba a Booz que había un familiar más cercano que él que tiene la prioridad de hacer este acto de obediencia. Booz va a resolver el problema como Naomi le dijo a Ruth, lo va a resolver hoy el problema, porque la obediencia a Dios no se dilata. No hay que consultar si hay que obedecer o no. No hay que orar si hay que obedecer o no. Cuando Dios manda, no hay que ponerse en especulación, será, preguntaré. No, lo que Dios manda hay que hacerlo. Vos es un ejecutante de la ley de Dios y eso debemos aprenderlo todos. Dios nos ha mandatado. Alguien dice, ¿qué nos mandató? Su palabra. Su ley está grabada, quedó registrada. Nosotros no debemos de hacer muchas especulaciones si la obedecemos o no. Tenemos que obedecerla por el Espíritu, guiado por el Espíritu. Eso es bueno, es agradable al Señor. Vos va a obedecer. Para ello, ¿qué hace? Se dirige a la puerta. ¿Por qué a la puerta? La ley de Dios está vigente. Libro de Deuteronomios, capítulo 16, capítulo 17, más adelante nos muestra que en las ciudades, en las puertas deben de ser puestos los jueces y los oficiales para decidir toda situación. Si alguien tenía que perder la vida por rebelión, tenía que ser llevado a la puerta y ser juzgado por los ancianos. En la puerta se juzga, se decide toda situación acorde a la ley de Dios. Así a la puerta de la comunidad, ¿qué va a hacer? Tiene que verse y juzgarse esta situación. Sea que el familiar redima o sea que Booz redima a Ruth y toda la posesión del difunto. Por eso es que a la puerta hace referencia al lugar de decisión, de juicio, donde los ancianos van a establecer justicia. Recuerden, Dios en esta época tenía jueces, es una época en donde las personas, los sabios, tienen que decidir y establecer la justicia. Así fue a la puerta y llegó a pasar, ¿quién? El familiar. Este familiar
el cual la Escritura no nos da su nombre. Quizás, es una opinión, quizás por la vergüenza de la actitud de él. Él va a realizar algo inadecuado más adelante, ya lo vamos a ver. Quizás por vergüenza no fue nombrado. En cambio, el resto de los actores y actrices de esta situación sí reciben nombre. Recordamos en paralelo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús enseñándonos acerca de la realidad que experimentan los muertos. Recordamos a alguien que tampoco recibió nombre. Estamos hablando de Lucas capítulo 16, aquel hombre de muchas posesiones que luego de partir de esta tierra no sabemos su nombre. Grande fue en la tierra en bienes materiales, fue pobre para con Dios, no confió en Dios. En cambio, alguien tan pobre como para comer de las migajas, Lázaro, sí recibió nombre y sí pasó a un estado de gloria. Cuando la Escritura no nombra a alguien, no es una virtud, más bien es una situación de vergüenza. Bueno, así que este individuo familiar escucha voz, se sienta y el versículo 2 dice, y tomó, ¿quién? Vos, 10 hombres de los ancianos. ¿Por qué 10? Porque 10 denota algo completo. Que tome a 10 de los ancianos significa a todos los ancianos, es la idea. Todos en la comunidad, esto representa una decisión unánime. 10 de los ancianos de la ciudad, y dijo, ¿qué ciudad? Estamos en Belén de Judá, y dijo, sentaos aquí, y así que pasó, se sentaron. Va a haber ¿qué? Un juicio, más no un juicio de condenación, sino un juicio de decisión de una situación. Se va a establecer una decisión por un tema. Vos se encarga de que esto así suceda. ¿Qué pasa? Ante los ojos de los ancianos, los testigos, vos le dice al individuo del cual no tenemos nombre, el pariente cercano, la porción de la tierra que a nuestro hermano Elimelec a vender por Noemí, quien ha retornado de la tierra de Moab. La ley de Dios nos había enseñado en el libro de Deuteronomios capítulo 25, comenzando con el versículo 5 hasta el versículo 10, es necesario que el familiar cercano redima a la viuda y genere que a través de la descendencia sea perpetuado el nombre de aquel que murió. Es necesario que el familiar cercano haga ejercicio de que adquirir esta heredad. En este caso, Naomi volvió, el familiar cercano tiene que comprar esta tierra y va a tener que hacer algo más. Ya lo vamos a ver. Primero, el 4, pensé en informarte, vos, ¿pensó en qué? En hacer notorio al familiar diciéndole, cómprala en presencia de los habitantes y de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela, pero si no la redimirás, dímelo para que lo sepa, porque nadie sino tú para redimirla, y yo después de ti. Y él respondió, yo la redimiré. Vos, como hombre piadoso, primero se acerca al que tiene la prioridad de redención, el familiar no nombrado, el cual no conocemos su nombre. Y nuevamente, ya notaremos por qué. A él se le acerca y le hace conocer, le da las noticias, el informe de la situación. ¿Para qué? Para que tenga las herramientas para cumplir la ley de Dios. Porque si él ignoraba toda esta situación, no podría obedecer. Ahora ya está en conocimiento de la situación. Naomi retornó. Naomi necesita ser redimida y su porción de la heredad será adquirida por un familiar. El pariente, el familiar, ¿qué responde? Lo adecuado. Yo la redimiré. Pero ¿recuerdas la semana anterior, si nos has acompañado, que dijimos? Bueno es decir lo correcto, pero mejor es hacer lo que decimos. Porque la palabra de Dios nos enseña, el Señor de Gloria lo enseñó, que hubieron 2 hijos de un padre. Los 2 recibieron mandato del padre. Uno dijo lo correcto, que iba a obedecer el mandato, no obedeció. El otro no dijo lo correcto, pero fue y obedeció. En este caso, decir lo correcto, ojo, no implica necesariamente obediencia. Sí lo habíamos visto en la vida de Ruth. Ruth, como sierva ante su suegra, dijo, haré todo lo que me digas. ¿Y qué dice la Escritura? Inmediatamente hizo todo lo que se le dijo. Obediencia. Aquí vemos la respuesta correcta del familiar. Yo redimiré.
¡Qué buena respuesta! Pero no terminó la situación. Dijo 5. Vos, en el día en que compres la tierra de la mano de Naomi, y junto Ruth, la moabita, la esposa del difunto, debes comprar para perpetuar el nombre del difunto a través de su heredad. El informe completo es este. No solo una porción de tierra hay que adquirir. Con la tierra también hay que adquirir a la esposa del difunto, a la viuda, porque es necesario que ella procree y haya descendencia para que el nombre de Elimelech y de su hijo quede perpetuado y no sea cortado entre el pueblo de Israel. Así es la voluntad de Dios. Por más que para nosotros estas cosas no sean tan familiares en las regiones donde vivimos, esta es la ley de Dios y el sabio Dios así lo estableció. Es muy importante para Dios que se mantenga su descendencia de las 12 tribus de Jacob. Así Él lo estableció. ¿Qué pasa cuando recibe esta noticia? El 6. Y dijo el pariente cercano, el familiar sin nombre, no puedo redimir, no sea que arruine mi heredad. Redime tú para ti mi derecho de redención, porque yo no puedo redimirla. Recuerda, decir lo correcto no alcanza, pues este hombre dijo que iba a redimir y ahora se retrotrae y dice que no puede. ¿Qué aprendemos de esto? Falta de confianza. Alguien dirá, ¿cómo lo sabemos? Es una deducción más bien. Pero falta de confianza se denota de las palabras que él dice, no sea que yo pierda mi porción de heredad. Este hombre no confía que adquiriendo la tierra y adquiriendo a la viuda Ruth, no confía que él tenga cómo sustentar su casa. No confía en el Dios que mandata realizar esta acción que le vaya a bendecir. Él teme que tenga pérdida su situación personal, por eso se abstiene, se distancia de esta situación y no quiere participar. Eso es falta de confianza, amados. Si Dios nos dice que hagamos algo, Él va a proveer de los recursos para hacerlo. Dios no es un Dios con falta de conocimiento, falta de sabiduría. Los recursos vienen de Él. De nuestra parte, lo que se requiere es la confianza en sus mandamientos. Ya lo habíamos dicho. Confía en el Señor. ¿Qué va a hacer? Él hará. La acción viene de Él. De nuestra parte, la dependencia en confianza. El familiar actuó incorrecto y creemos que esto, nuevamente es una opinión, creemos que por esto el familiar ni siquiera es nombrado en este texto. No se le dio la posibilidad de que reciba el nombre porque por la vergüenza de desconfiar de Dios y de no hacer lo correcto. Bien, ahora el 7. Ahora en tiempos pasados en Israel concerniente a redención e intercambio para confirmar todo, se quitaba un hombre su sandalia y se la daba al otro, y esto confirmación Israel. Recuerdan el ser descalzado. Esto lo aprendimos en el capítulo anterior, en esta situación que muchos ignoran, de que Ruth como sierva se acercó a los pies de Booz y lo descalzó, demostrando Ruth que ella estaba para ser redimida y que Booz era un redentor. Esto es lo que sucede, el descalzarse de parte del Redentor. Pero en este caso se descalza aquel que no va a hacer la acción para dar testimonio ante los testigos, los ancianos, que él no va a participar y va a transferir su potestad al siguiente. 8. Por tanto dijo el pariente a Booz, cómprala para ti. Así él quitó su sandalia. Ahora el conflicto o el problema que vimos al final del capítulo 3 se ha hecho a un lado. ¿Por qué? Porque cuando Ruth se había presentado a Booz para que la redimiese, Booz tuvo una advertencia. Hay alguien antes que yo en la lista. Pero ahora ese principal en la lista se hizo a un lado. Él mismo se descartó. ¿Y quién queda? Booz. Ahora la responsabilidad pasa a Booz. ¿Cómo actuará Booz ante la responsabilidad de ser un redentor? 9. Dijo Booz a los ancianos y a todo el pueblo, testigos vosotros. Para eso él fue a la puerta y para eso citó a la asamblea, para que hayan testigos. Toda situación debe ser juzgada en boca de 2 o 3 testigos, eso mandata la ley. Y aquí hay 10 testigos que denota plenitud o algo completo. Está todo el cuerpo de ancianos congregado. Dijo a los ancianos y a todo el pueblo, testigos vosotros este día, que he comprado todo lo que era de Elimelech y todo lo de Kelión y lo de Malón,
de la mano de Naomi. Vos no solo era poderoso o rico en bienes, vos era obediente a la ley de Dios. Porque alguien puede ser muy rico en bienes. El mundo está lleno de personas, no es lleno, tiene muchas personas con abundancia de bienes materiales, pero no todas esas personas están interesadas en cumplir la ley de Dios. Vos no estaba pegado a las posesiones, estaba sujeto a la voluntad de Dios. Así Dios le bendijo en tiempo de hambre y le sigue sosteniendo. Y va a recibir algo importante hacia el final de este evento, vos, para la historia, incluso en nuestros días. Él adquiere todo. Y los testigos van a decir en el 10, antes, más aún Ruth la Moabita, la viuda de Mahlón, he adquirido como mi mujer. ¿Con qué fin? Cumplimiento, obediencia, para elevar, y es muy importante esta palabra, el nombre de ¿quién? Del muerto. ¿Qué sucede con un muerto? Es levantado. Recuerda eso. Al muerto debe ser levantado. En este caso el nombre. Para levantar el nombre del muerto a través de su heredad, para que no sea cortado el nombre del difunto de entre sus hermanos, ni de la puerta su posición. Testigos vosotros este día. Cita a toda la asamblea para que testifique de la obediencia de vos. Es importante. Los varones piadosos que se sujetaron a la ley de Dios citan a la asamblea. Recordarán un poquito más adelante un varón muy importante entre los profetas, un varón muy importante entre los siervos de Dios, entre los sacerdotes, Samuel. ¿Qué sucedió con él cuando culminaba su ministerio? A toda la asamblea citó para que se le examinase si él había tomado algo, si había tenido infracción alguna, y todos testificaron, no había acción para recriminarle al varón, al siervo del Señor. Es importante, cuando se vive delante del Señor en dependencia, en humillación, en sujeción, la vida es abierta al pueblo. No es una vida oculta, escondida. Esta vida es abierta, y en este caso Booz pide ser examinada su acción, y los testigos dicen en el 11, todos en el pueblo, quienes a la puerta y los ancianos, testigos, dicen esto: haga Jehová a la mujer que entra en tu casa. ¿Qué mujer? Ruth, la cual ha adquirido. Ruth como Raquel y como Lea, las compañeras de alguien importante, Jacob, quienes ambas construyeron la casa de Jacob, que fue renombrado Israel, y seas tú grande, próspero en Éfrata y famoso en Belén. El pueblo testifica de esta acción de obediencia y proclama bendición por su obediencia a Booz, y que Ruth sea próspera en engendrar hijos. Vimos que Ruth no pudo engendrar hijos en el pasado. Es necesaria la bendición de Dios, porque herencia del Señor son los hijos, son bendición, tiene que participar Dios. Cada vez que se procrea, sale a luz un hijo, es obra de Dios, es un milagro, no es producto de voluntad humana, es voluntad de Dios participando. Y sea tu casa como la casa de Fares, quien Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que te da Jehová de esta, o que te va a dar Jehová de esta joven. Esa situación también, la de Tamar con Judá, sucedió algo similar, que esta viuda Tamar recibió descendencia a través de Judá, y allí nació Fares, por eso es nombrado en esta situación. Eso todo en el libro de Génesis, por el capítulo 38. Así tomó Booz a Ruth, y ella se convirtió en su esposa, y se unió, se llegó a ella. ¿Y qué sucedió? Y le dio Jehová, esta es acción del Dios de Israel, embarazo, y dio a luz un hijo. Dios fue fiel, persuadió a estas personas a que le obedezcan. Esta mujer de la tierra extranjera de Moab se sujetó a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, dependió de Dios, fue ante las alas protectoras de Dios por refugio, por cuidado, por protección. Booz fue fiel en bendecir, en proveer, en sustentar, en asistir, en proteger,
porque a los trabajadores del campo dijo no la podían siquiera tocar y que Dios fue fiel. Y ahora, ¿cuál es el resultado? Un hijo. Que es muy importante este hijo llegase a luz. 14. Y dijeron las mujeres a Naomi, bendito Jehová, quien no te ha dejado sin redentor este día, y sea proclamado su nombre en Israel. Es interesante que ahora las mujeres se dirigen a Naomi, la suegra de Ruth. ¿Por qué? Porque con ella comenzó la historia. Y ella fue la que proclamó en su confusión acerca del castigo del Señor. Lejos del Señor de destruir a Naomi, claro que el Señor disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Ciertamente Él no nos deja sin disciplina. Pero una cosa es que Dios discipline y otra cosa es que Dios destruya. Dios no destruye a sus hijos. Por el contrario, Dios estaba involucrado en bendecir a Naomi. Y ahora Naomi ya no está en aquella confusión cuando partieron a tierra de Moab, sino que Naomi recibe la bendición del Señor a través de esta descendencia. ¿Y qué sucede? Las mujeres se dirigen a ella para que recuerde bendecir al Señor y proclamar el nombre del Señor en Israel. Y sea Él a ti restaurador de vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, Ruth, quien te ama, lo ha dado a luz a este hijito, y ella es mejor para ti que 7 hijos. ¿Te acuerdas que Naomi partió llena, retornó vacía? No vacía. Llena retornó Naomi. Porque Ruth, quien Dios le concedió, es superior que tener 7 hijos. Así es la bendición que recibió Naomi a través de esta jovencita extranjera, Ruth. Amados, nosotros quienes hablamos gentiles en cuanto a linaje de carne, pero siendo extranjeros, creyendo en Cristo Jesús, la descendencia de Abraham, somos participantes del pueblo. Y un extranjero que cree en el Señor Jesús puede llegar a ser como Ruth, bendición, superior a 7 hijos. Esta jovencita es una porción de bendición para Naomi. Mejor que tener 7 hijos. El estado postrero es superior al primero. Así es el Señor cuando opera restauración. Cambia la amargura en gozo. Aquello de gozo perpetuo habrá sobre la cabeza de los que retornen al reino del Señor, cuando Él restaure todas las cosas. ¿Y qué hizo Naomi? Tomó al niño y lo recostó en su regazo y se convirtió a él en como un ayo, que es una palabra conocida para los que han trabajado en el Nuevo Pacto, libro de Gálatas, tutor. ¿Te acuerdas quién nos conduce a Cristo? La ley. ¿Qué es la ley? Nuestro ayo, nuestro tutor. Así Naomi pasa a ser para el niño que acaba de nacer la tutora, quien le ha de conducir en los caminos del Señor. Esto lo aprendimos como que las mujeres mayores que son docentes. Y así lo habíamos visto en la vida de Timoteo cuando estudiamos su carta, que su abuela y su madre participaron en instruirle en los caminos del Señor. Naomi, en su estado de viuda mayor de edad, ¿qué va a hacer? No va a malgastar sus días en cosas vanas, va a instruir a este niño de bendición como tutora en los caminos del Señor. No hay mejor plan para una viuda, para una mujer de avanzada edad, que instruir a su nieto, a su nieta, a las siguientes generaciones en los caminos del Señor. Es una bendición que Dios le da a las mujeres mayores, involucrarse en ello. Y Naomi lo va a cumplir con regocijo. Y le dijeron las mujeres vecinas en el 17, nombre, diciendo, hijo es nacido a Naomi, y llamaron su nombre Obed. No queda del todo claro si llamaron las mujeres o quién llamó al niño Obed. No importa las situaciones que recibe este nombre, y la idea de este nombre es de un siervo, alguien que está sirviendo. Él es el padre de Isaí, el padre de David. Y así se nos dicen las generaciones desde el 18 que leemos. Estas son las generaciones de Fares.
Fares fue nombrado nuevamente porque él nació a través de este mismo acto de obediencia incluso antes que no existiese la ley. En Génesis 38, cuando Fares es engendrado a través de Tamar y de Judá, no existía la ley de Dios. La ley de Dios vino casi 4 siglos después, en los días de Moisés, pero así todo fue persuadida aquella mujer para persuadir a Judá. Si bien la situación es un poquito confusa, Dios estaba operando en ello, y aunque a nosotros hay cosas que nos cuestan entender, Dios ya estaba involucrado ¿en qué? En que una viuda procrease. Y ese Fares no fue en vano que haya sido procreado, porque Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Raham, Raham engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz por obediencia engendró a Obed, Obed engendró a Jesse, quien es Isaí, e Isaí engendró a David. Y aquí es donde terrenalmente en esta situación nosotros podemos decir gloria a Dios por cómo Él cambió la angustia, la amargura, la desolación, la vulnerabilidad en providencia, en cuidado, en protección, en alegría y en el nacimiento de un hijo. Bendijo a estas mujeres, un matrimonio se llevó adelante, el pueblo posiblemente esté alegre, las mujeres estaban alegres, celebrando junto a Naomi, junto a Ruth, Booz, varón obediente. ¡Qué hermosa situación! Ciertamente, lo es. Podemos aprender en nuestros días de cómo el Señor puede cambiar nuestras situaciones de aflicciones en gozo. No hay duda. Todo esto es parte del libro y su enseñanza. Claro que sí. Pero aquí hay algo superior a todo esto. Y es esa palabra que hemos dicho en más de una ocasión que grabásemos en nuestra mente. Esa palabra redención. ¿De qué se trata? Aquí hay un linaje que se describe. Linaje que vemos a través de Fares, pero que culmina en el rey David. La genealogía del Señor de Gloria, Cristo Jesús, relatado en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, nos muestran que Jesucristo en cuanto a la carne es hijo de David, es hijo de Booz, es hijo de Obed, es hijo de Booz, es hijo de Fares, es hijo de Judá, es hijo de Abraham, es hijo de Adán. Cristo Jesús viene de este linaje. ¿Por qué es importante saber que Cristo Jesús viene de este linaje? Porque Cristo Jesús es revelado como el Redentor. Pero Cristo Jesús no solo viene de este linaje en demostración de su humanidad. Cristo Jesús no solo es hombre, es Dios eterno. ¿Cómo lo sabemos? Por el libro de Isaías, por ejemplo, que nos dice por el capítulo 54, porque tu marido, hablando Dios a Israel, es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero de ti no se ha de apartar mi misericordia. Así dice Jehová. Dios es el Redentor de Israel, pero ahora se nos cuenta que Cristo es el Redentor del pueblo. ¿Cómo puede ser eso? Cristo no es solamente hombre, sino que es Dios hombre, es el unigénito Hijo de Dios, demostrando la divinidad de Cristo y su encarnación, divinidad unida a su humanidad. Y este niño que ha nacido es un libertador. Este niño, estamos hablando de Jesús, es el libertador, como Zacarías, el padre de Juan, lo profetizó. Que librado de nuestros enemigos le sirviésemos sin temor todos los días de nuestra vida en santidad y reverencia. Cristo es un libertador, es un redentor que ¿qué hace? Redime. ¿A través de qué? No a través de recursos como vos es un anticipo de Cristo, pero Cristo redime a través del sacrificio de su vida. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Libro de Gálatas lo enseña, libro de Efesios lo enseña, libro de Tito lo enseña, libro de Colosenses lo enseña, la carta de Pedro diciendo que sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos, son palabras intercambiables, de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, no con cosas perecederas como plata u oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha entregado por nosotros.
El Redentor, ¿quién es? Cristo. Pero Cristo no nos redime de alguna carencia terrenal. Cristo nos redime ¿de qué? De la esclavitud del pecado, de la potestad de las tinieblas, de la obra del adversario en nuestras vidas y de la condenación eterna. Porque a través de su redención tenemos que el perdón de los pecados, que significa que el acta que nos era contraria es borrada y ya no hay ninguna cuenta pendiente ante la majestad, ante el juez del universo. No hay nada que nos separe ahora de Dios por la obra de redención de Cristo Jesús. Redención es una palabra clave en el Evangelio. Es superior a cualquier otra palabra, porque en el pasado, en la ley, lo que había sobre los pecados era ¿qué? El cubrir los pecados. En la misericordia de Dios para la no destrucción de su pueblo, en la ley, a través del sacrificio de animales, los pecados eran cubiertos. Pero en la llegada de Cristo, el Cordero de Dios, el sumo sacerdote eterno, quien ministra su propio sacrificio, el sacrificio de su vida, ¿qué hay? Hay redención de los pecados, liberación. Hay perdón de ellos y ya no hay memoria de ellos por el nuevo pacto, porque dice, seré propicio a sus injusticias del Señor y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Cómo es eso posible? No es que los del pasado eran malos y los que estamos en presente somos buenos, todos éramos malos. El pueblo de Israel en el pasado y los que estamos vivos en el presente somos todos malos. La diferencia es que hay un sacrificio sustitutivo perfecto. El sacrificio de la vida inocente de Cristo Jesús. Es así que la Escritura dice que por una sola ofrenda hace perfectos para siempre Cristo Jesús a los santificados. El Redentor, representado por vos, ¿quién es? Cristo Jesús, el descendiente de vos. En cuanto a la carne, hijo de Abraham, hijo de vos, hijo de David. Cristo Jesús es, en cuanto a la carne, Redentor. Pero Cristo Jesús no es solo hombre, es Dios. Es el Redentor ¿de qué? De las almas. ¿Cómo las redime? ¿Cómo las libera de la potestad del diablo? ¿De la potestad de las tinieblas? ¿Del pecado? ¿De la vanidad? ¿Cómo? Con el sacrificio de su inocente vida. Él, a diferencia de vos dio generosidad, abundancia de bienes. Cristo no da bienes, da algo superior a los bienes, su vida. ¿Por qué razón? Por nuestro pecado. Primero por el que habla, pero no te olvides de tu pecado, amigo oyente. Tu pecado necesita ser redimido y solamente podrá ser redimido por el sacrificio del Redentor Cristo Jesús. Él se entrega para redimirnos y esto sale de su propia boca. Dice el Señor que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. Esa palabra rescate es un término paralelo a redención. En rescate por muchos. Para rescatarlos a los muchos, tuvo que dar su vida en la cruz del Calvario. Era la única manera. ¿Se acuerdas que él se lo dijo al Padre? Si hay otra posibilidad u otra manera, pase de mí esta copa. Y la respuesta claramente fue negativa. No hubo otra posibilidad. Solamente el Padre acepta el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Alguien dice, ¿y qué aquello de perpetuar el nombre? Qué buena pregunta. ¿Era necesario que vos perpetuase el nombre del difunto? El Redentor perpetúa el nombre de los redimidos. ¿Cómo? A través de la inscripción de sus nombres en el libro de la vida. Es así que le dijo a sus discípulos, no se maravillen, ni celebren, regocijen de que los espíritus se sujeten a ustedes, sino regocijaos, alegraos en ¿qué? Que sus nombres están inscritos en el libro. ¿Qué libro? El de la vida. Pablo recordaba en sus cartas a sus colaboradores y declara en una de ellas que a estas personas sus nombres están inscritos en el libro. En el libro de las revelaciones el Señor promete a su iglesia que no va a borrar sus nombres en el libro de la vida. Y ese libro lo vemos abierto en el juicio final ante el trono blanco de la majestad, allí en el libro de las revelaciones por el capítulo número 20. Hay un libro en el cual nombres de seres humanos son inscriptos. Todo nombre que sea inscrito en ese libro tiene porción en la eternidad de gloria, en el milenio y en la nueva Jerusalén celestial bajo los cielos nuevos y la tierra nueva que el Señor ha de crear. ¿Y cómo un nombre es inscrito en ese libro? Por la redención
del Cordero de Dios. Si tú recibes la obra redentora del Cordero de Dios, es tu nombre inscripto en ese libro y recibes la gloria eterna. Es perpetuado tu nombre en gloria. Porque el Redentor viene a cumplir todo lo que anticipó este libro. Por eso decíamos, esto no es simplemente la historia de Naomi, la historia de Ruth y la hermosa relación junto a Booz, este matrimonio precioso que se acaba de formar de dos obedientes a la palabra de Dios. Lo es en parte, pero hay todo un mensaje superior, anticipando algo, la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Cómo la efectuó? Dijimos entregando su vida. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Qué sucedió allí? Dice la palabra que Cristo fue dado por nuestras transgresiones, así Él cargó con nuestros pecados en la cruz. Cristo murió por causa de nuestros pecados. Cristo fue sepultado, mas no como una víctima, sino como un conquistador, como un poderoso victorioso sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Qué sucedió 3 días después? Cristo Jesús fue levantado de entre los muertos. Y esa palabra, ¿te acuerdas que dijimos? Recuerda, levantar, ¿qué es? Resurrección. Todos los creyentes en Cristo Jesús, como Él se levantó de entre los muertos, ¿qué van a ser? Levantados, resucitados, porque Cristo Jesús es las primicias de la resurrección. Él es las primicias, o sea, los primeros frutos. Los creyentes somos la cosecha de la resurrección. Como debía ser levantado el nombre del difunto, serán levantados los redimidos por Cristo Jesús. Nada es en vano de lo que se escribió en este libro. Todo está llevándonos a la confianza en Cristo Jesús. Por ende, amigo oyente, tu alma hoy está en juego. Si tú no eres redimido por Cristo Jesús, hay condenación eterna esperándote para ti por tu estado de pecado. Porque que todos somos pecadores no hay duda alguna, a excepción de Cristo Jesús, quien no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. El resto de los nacidos de Adán, todos nos quedamos cortos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay siquiera uno. Aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, y el panorama es de la planta del pie hasta la cabeza, contaminados de pecado. La condenación nos aguarda, pero Dios, que es rico en misericordia, ha provisto salvación, ha provisto redención, y ella se encuentra en Cristo Jesús. Tú debes de recibirla con confianza. Significa creyendo. Creyendo en tu corazón y confesando con tus labios que Dios le levantó de entre los muertos. Y ese levantar entre los muertos es muy importante porque es el testimonio que Dios te da que acepta el pago de su sacrificio. Dios el Padre ha aceptado el pago del sacrificio de Cristo Jesús por la resurrección de Cristo de entre los muertos y por la postrera ascensión de Cristo a su propia diestra. Cristo es el único que cumple el salmo que decía: ¿quién subirá al monte del Señor? El que es limpio, tanto de manos como de corazón puro. Solo uno puede llegar a la presencia del Señor limpio, Cristo. Como Cristo está limpio, el Padre lo acepta a su diestra. Y ese es el testimonio que el Padre te da, que es el sacrificio que acepta. Este libro es la confirmación absoluta que hay un solo camino, que hay una sola verdad y hay una sola vida, Cristo. Él es el nombre dado a los hombres en quien hay salvación. El Señor, la majestad del Padre, hace 3000 y pico de años hizo todo este evento de unir a estas personas para que tú comprendas y consideres que Cristo es el Salvador, es el Redentor. No hay otro. No hay otro hijo de Abraham, no hay otro hijo de Booz, no hay otro hijo de David que haya cumplido la redención. No hay registro, no hay en ninguna porción de la tierra, no hay registrado en ningún libro. Todas las religiones son vanas, todas las filosofías son vanas y todo aquel que se quiera presentar como Salvador es mentiroso y engañador. Solo Él está calificado y avalado por el Padre. Tiene el sello de garantía del Padre que si tú depositas tu confianza en Cristo, tienes el don de la vida eterna. No hay nada mejor para despedirnos que de esta manera. ¿Qué salvación? ¿Qué Salvador? Representado por vos, anticipado por vos, con su obediencia, exhibido en Cristo Jesús. Y alguien dice: ¿y qué de la porción de Ruth, esposa? El Salvador redime a una esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia, amados. Todos los creyentes. ¿No dice el libro de Efesios? Por
el capítulo 5, que Cristo se dio a sí mismo por ella, su prometida, quien es la iglesia, para santificarla. El Redentor redime una esposa, igual que vos redimió a la esposa, a su iglesia, al cuerpo de creyentes. Somos la esposa de Cristo, los creyentes. Como el Señor le dijo en Isaías 54 a su esposa, a su pueblo Israel, que le iba a redimir, Cristo viene a cumplir esa redención de judíos, de gentiles. El cumplimiento es claro, la evidencia es sobreabundante, no hay duda de quién habla este libro. Ahora resta, cree en su nombre, en su muerte y en su posterior resurrección para la salvación, para la redención de tu vida. Nos resta el deseo que la gracia y paz sea con todos los que aman a Jesucristo.